Tema 2. Digital Computers. Estimado estudiante, esta semana estudiaremos el tema número 2, Digital Computers. Abordaremos el presente y pasado continuo del idioma inglés en sus diferentes conjugaciones. Dentro de los contenidos a desarrollar están affirmative and negative statements, yes, no questions, and short answers, tanto para el presente como el pasado continuo. A como se observa en la imagen, mastering present and past progressive tense, dominando el presente y pasado continuo. Present continuous. El presente progresivo, también conocido como presente continuo, se utiliza para describir acciones que ocurren en el momento en que se está hablando. Como puede ver en esta imagen, los estudiantes están tomando nota en su clase de inglés. Present continuous. Affirmative statements. Para formar oraciones afirmativas en el presente progresivo, se necesita usar el verbo to be. El verbo to be en tiempo presente, seguido de la forma base del verbo, la cual termina en ing. La estructura básica para el presente progresivo es la siguiente. Primeramente se coloca el sujeto she, he, it, I, we, you, they. Luego, el verbo to be en tiempo presente, am, is or are. Se continúa con la forma básica del verbo con terminación ing y por último el complemento. For example, I'm using the computer to complete my assignment. She's browsing the internet for research purposes. They are learning how to code online. Present continuous negative statements. Para formar oraciones negativas en el presente progresivo utilizamos el verbo to be en su forma negativa. Por ejemplo, I'm not, is not, are not, seguido de la forma base del verbo con terminación en ing. La estructura básica para oraciones negativas es la siguiente. Primeramente se coloca el sujeto she, he, it, I, we, you, they. Luego el verbo to be en su forma negativa. Se continúa con la forma básica del verbo con terminación ing y por último el complemento. For example, I'm not using the computer right now. He's not or isn't working on his computer. They are not or aren't using their computers during meeting. Yes, no questions and short answers with the present continuous. Para formar yes, no questions en el presente continuo se sigue la siguiente estructura. Primero escribimos el verbo to be en presente, am, is, are. Luego colocamos el sujeto según corresponda. Se continúa con la forma base del verbo con terminación ing y por último el complemento con su signo de interrogación al final únicamente. For example, are you downloading any files on your computer? Yes, no questions and short answers with the present continuous. Las respuestas cortas en el presente progresivo se forman utilizando el verbo auxiliar to be en su forma afirmativa o negativa. La estructura es, primeramente el término yes se agrega coma, se continúa con el sujeto y luego la forma del verbo to be, am, is, are, según corresponda. Recuerde agregar punto al final de la respuesta. For example, yes, I am, yes, he is, yes, they are. Si la respuesta es negativa, la única diferencia con respecto a la estructura es que se coloca la forma negativa not, luego del verbo to be, el cual puede estar con o sin contracción. Recuerde agregar punto al final de la respuesta. For example, no, I'm not. No, she is not, or no, she isn't. No, they are not, or no, they aren't. Past continuous. El pasado progresivo o pasado continuo es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que estaban en progreso en un momento específico o durante un periodo determinado en el tiempo pasado. Past continuous affirmative statements. La estructura básica para el pasado progresivo es la siguiente. Primeramente se coloca el sujeto she, he, it, I, we, you, they. Luego el verbo to be en pasado was or were.
se continúa con la forma básica del verbo con terminación ing y por último el complemento. For example, I was studying for my exam yesterday. He was typing on the computer when I entered the room. We were working on a project together. She was fixing a bug in the code. Past continuous negative statements. Las oraciones negativas en pasado continuo se forman agregando not después del verbo to be, ya sea was or were. Luego la forma básica del verbo con ing y por último el complemento. For example, she was not typing on the computer. She wasn't typing on the computer. We were not working on the project. We weren't working on the project. They were not using their computers during the meeting. Yes, no questions and short answers with the past continuous. Para formar yes, no questions en el pasado progresivo, primeramente usamos el pasado del verbo to be, was or were. Luego se escribe el sujeto según corresponda, seguido de la forma base del verbo principal con terminación ing. Y por último, el complemento acompañado de signo de interrogación al final únicamente. For example, were you studying for the exam last night? Was she watching TV when you called her? Were they playing soccer at 5 p.m. yesterday? Ten en cuenta que el verbo to be, el was, se utiliza para sujetos que son singulares. I, he, she, it. Y were para sujetos plurales. You, we, they. Yes, no questions and short answers with the past continuous. Las respuestas cortas en pasado progresivo se forman utilizando el verbo to be en su forma afirmativa o negativa. La estructura para una respuesta afirmativa es, primeramente, el término yes. Se agrega coma, se continúa con el sujeto, luego la forma pasada del verbo to be, was or were, según el sujeto correspondiente. Recuerde agregar punto al final. La estructura para una respuesta con sentido negativo es, primeramente, el término no. Se agrega coma, se continúa con el sujeto, luego la forma negativa del verbo to be en tiempo pasado, was not or were not, o simplemente wasn't or weren't. Recuerde que puede utilizar contracciones cuando se responde de manera negativa. No olvide agregar punto al final de la frase. For example, were you studying for the exam last night? Yes, I was, or no, I wasn't. Was she watching TV when you called her? Yes, she was, or no, she wasn't. Were they playing soccer at 5 p.m. yesterday? Yes, they were, or no, they weren't. Tome en cuenta que was se utiliza cuando el sujeto es singular, mientras que were se utiliza cuando el sujeto es plural. Thank you, and remember, success in studies, achieve your academic goals.